En el área se trabaja, es interdisciplinario y multidisciplinario. Trabajan ingenieros electrónicos, han trabajado físicos, fonoaudiólogos con especialidad de análisis análisis objetivo de la voz, porque cada uno va teniendo una mirada distinta y va sumando información para lograr determinar objetivamente la identidad de una persona. Cuando hacemos un análisis de voz con tendencia a la identificación, lo que podemos observar, a partir del software, es una imagen de un sonograma que nos permite ver cuál es la intensidad de la voz, y esto nos da una primera aproximación a todo el contenido de la comunicación y nos permite analizar distintas calidades que tienen que ver con la modalidad de expresión de la persona o de los hablantes. Después empieza un proceso de análisis más minucioso y detallado que tiene que ver con información que está por detrás de la que visualmente estamos escuchando a priori, que tiene que ver con el contenido espectrográfico de la voz. ¿Qué significa esto? Que el espectrograma lo que nos permite es visualizar el contorno de energía que tiene la voz y dar una información de relevancia que cuando uno analiza distintas voces se van cotejando para ver si hay una similitud, una aproximación o si directamente tenemos a una misma persona. Por ejemplo, que está en un secuestro extorsivo, si la comparamos con otra comunicación, si se está tratando de la misma persona o no. Es decir, de cómo hace esa persona el uso del idioma que está hablando. Si es una persona que habla enfáticamente, si tiene una energía sostenida en la voz, o si por el otro lado es monocorde. Es decir, cada uno de los aspectos comunicativos que hacen a la elocución de una persona en una conversación se van desglosando y estos van sacando parámetros. Lo que nosotros sacamos en este tipo de análisis son las características particulares que cada individuo tiene y usa del lenguaje que aplica. Hay patrones característicos de modalidad de expresión, frases determinadas que se repiten en todos los secuestros virtuales. Por ejemplo, mencionar un comisario y explicar que ese comisario se comunica con la persona para notificarla de un hecho, de un accidente, ¿sí? Que la persona no tiene identificación, entonces al no tener identificación le están pidiendo a este familiar con el que están hablando que dé algún dato, y en ese vuelco de información que desaprensivamente o temerosamente el familiar está dando, es de donde ellos van nutriendo el resto del relato. Los secuestros virtuales se caracterizan o tienen como patrón común que a medida que la conversación se va extendiendo y el objetivo no está siendo cumplido, empiezan a acelerar la forma de hablar y a increpar a la persona para que empiece a dar más datos y empezar a buscar la posibilidad de un rescate, que en realidad no es un rescate, pero lo que piden es dinero. Cuando la persona tiene alguna actitud de duda, ahí empiezan con una actitud de aprete. El vocabulario es más veloz, la entonación es más alta y empiezan con una actitud de orden extorsiva hasta que pasan a explicar que a la persona la tienen secuestrada, o sea, cambia el relato como si fuera un relato de un secuestro real. Entonces, y le piden fundamentalmente que no corte los teléfonos. ¿Por qué? Porque cortando los teléfonos para poder chequear esa persona, si el familiar está en una situación de secuestro, se perdería el efecto de la acción del secuestro virtual, ¿sí? Y de hecho ellos cortan cuando ven que la persona está intentando con otro teléfono comunicarse. Eso ha pasado muchas veces.